Como decía Rebeca, mi nombre es Nelson Quintanilla. Yo nací hace varios años en un pequeño pueblo en Usulután que se llama Concepción Batres. Mi familia, pues mi madre trabajaba en la casa cuidando a nosotros, que somos 4 hermanos varones. Ella nos cuidó, nos cuidaba nada más. Mi padre trabajaba en los bomberos nacionales y normalmente él estaba trabajando en otras partes menos cerca de nosotros. Y en la escuela que estudiábamos del pueblo, yo empecé a estudiar incluso antes de que me tocara por mi edad. Sin embargo, me aceptaron y me tocó estudiar casi toda la escuela básica en los mismos grados de mi hermano mayor, de manera que nos tocaba andar juntos siempre con el hermano que me sigue a mí. Debido también a un pequeño pueblo, una escuela pequeña y todo eso, nosotros cuando las clases terminaban en la escuela, nos movíamos a una zona rural de Zacatecoluca, donde mi abuela, a cortar algodón. De manera que aprovechábamos esos 2 meses de vacaciones, 2 meses y algo, cortábamos algodón y ya en diciembre podíamos comprarnos el estreno, como se le dice, algunos juguetes. Y iniciaba el año y volvíamos al pueblo y seguíamos estudiando. Mi madre nos motivaba mucho a estudiar. Por supuesto que la motivación de nuestras madres en ese tiempo es diferente a la de ahora. Ustedes recuerdan el chilillo, la chancleta y todo eso, ¿verdad? Pero siempre nosotros, ya a la tarde que llegábamos a las clases, lo primero que hacía era sentarnos para que hiciéramos todas las tareas que nos dejaban. Y eso nos motivó a nosotros a reconocer la importancia de la educación. Terminamos la escuela primaria y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya estamos en 9º y el otro año hay que empezar bachillerato y se termina el plan básico, que así le decíamos en ese tiempo. Creo que todavía le hice plan básico. Y mi hermano mayor y yo dijimos, nosotros queremos estudiar un bachillerato técnico. Y en la zona oriental no había dónde hacerlo. Providencialmente mi padre en ese tiempo estaba destacado en el Cuerpo de Bomberos de Santa Ana. Y nos dijo, si quieren se vienen para acá. Pero nos tocó a mi hermano y a mí viajar solos de un pequeño pueblo en Usulután a la ciudad más grande, digamos, del occidente del país. Y estuvimos casi todo el primer año de bachillerato, los dos solos en Santa Ana, viviendo como pupilos, porque justo como a los 2 meses de que nosotros estábamos ahí, mi papá fue movido a San Miguel. Entonces no podíamos dejar de estudiar, pues teníamos ese interés de estudiar. Terminamos de esa manera el primer año y ya después, ya el segundo año, toda la familia nos reunimos de nuevo en Santa Ana para seguir juntos. Y nuestro interés era terminar un bachillerato industrial porque sabíamos que con un bachillerato industrial podíamos trabajar después del bachillerato. Y si trabajábamos, podíamos seguir estudiando en la universidad. De otra forma, no habríamos podido estudiar en la universidad. Y gracias a Dios lo logramos, terminamos el bachillerato y toda la familia nos movimos a San Salvador, empezamos a estudiar en la Universidad de El Salvador en los años 80, eso era difícil estar en la Universidad de El Salvador, como ustedes están bien jóvenes, no se acuerdan de esas épocas de los 80 de la UES, y al final pues logramos terminar nuestra ingeniería en la UCA. Sin embargo, cuando conversamos con la familia retrospectivamente estas cosas, vemos de que no todos los jóvenes de los pequeños pueblos del interior del país pueden hacer ese tipo de vida. Y pensamos, ¿qué se puede hacer para tratar de
que estos muchachos que terminan su plan básico, su 9º grado, y tienen la capacidad para estudiar en la universidad, lo puedan hacer. Y eso pues es un desafío grande que esperamos que algún día podamos hacer todo lo que podamos para poder buscar a estos muchachos, detectar esas necesidades en los pequeños pueblos y tratar de tenerlos estudiando en la universidad. Hay algunos proyectos ya que están haciendo eso, que ya tienen ese tipo de actividades como para poder mover a estos muchachos que puedan estudiar en la universidad. Posteriormente, pues, yo logré estudiar una maestría, tengo un máster en gestión del conocimiento y gracias a Dios hace más o menos 20 años empecé a trabajar en la Universidad Don Bosco, donde actualmente sigo trabajando, y eso me ha permitido poder ayudar mucho a jóvenes que quieren estudiar una carrera universitaria y no pueden por la falta de recursos. Entonces, creo que ese podría ser un desafío que todos podríamos pensar y en algún momento tratar de estructurar algo más sistemático para ir detectando estos talentos que están en los pueblos, pero que no podemos sacarlos de ahí para poder que ellos sigan con sus sueños de obtener una carrera universitaria. En el curso de recaudación exponencial de fondos, vimos muchos casos interesantes, muchos casos de trabajo. El curso es un curso, como les decía, de alto nivel que toca una gran cantidad de temas. Toca temas como las juntas directivas de las asociaciones sin fines de lucro, toca temas como campañas, diseño de campañas, es decir, y hay tantas cosas que tratamos de ver, y al momento de que estábamos organizando este taller de réplicas de conocimiento, se me ocurrió a mí que uno de los temas interesantes es el tema de storytelling o narrativa pública, que es sobre lo que vamos a hablar un poco ahora. El propósito general de este curso que yo pude recibir era tratar de que los líderes de las organizaciones sin fines de lucro vayan obteniendo nuevas herramientas para que les ayuden en los temas de la procuración de recursos o de fondos, digamos, para ser más específico. En realidad, aunque el tema es fundraising, hacen mucha énfasis en que nuestra procuración no tiene que ser solo fondos, sino en general recursos, porque hay muchos recursos que no son metálicos directamente, que ayudan mucho al desempeño de las organizaciones. Y tratar de que este modelo de procuración sea un modelo en el cual el donante o el prospecto de donante se sienta completamente identificado con la organización con la que está colaborando, y que no sea algo, ok, aquí está y no sé qué va a pasar con eso, sino establecer ese vínculo de una relación más estrecha entre el donante y la organización que recibe el apoyo. Como les decía, una de las estrategias es el tema de la narrativa pública, que es donde vamos a tratar de conversar un poco nosotros ahora. Esta narrativa pública, storytelling, lo que busca es tratar de que presentemos nosotros nuestro caso de una manera no tan cuadrada, digamos, sino de una manera más que toque aspectos emocionales, pero que también toque aspectos prácticos y de acciones, que eso es lo que vamos a tratar de ver en este taller ahora. Quiero también aclarar que toda la documentación que he estado utilizando para este taller es autoría de Marshall Ganz, que es una de las personas muy reconocidas en temas de narrativa pública en los Estados Unidos, un referente indiscutible cuando se menciona el tema de narrativa pública. Marshall Ganz tiene varios libros en temas de liderazgo y en temas de procuración de fondos, fundraising, y todos ellos están enfocados a
a la premisa fundamental que él tiene: las historias sí importan. Básicamente, pues, vamos a utilizar los conceptos que él maneja en estos documentos que les he descrito ahí, y vamos a ir tratando de que al final de la mañana tengamos una historia, aunque sea corta, pero que tengamos una historia cada uno de nosotros acerca de nuestra experiencia en la organización que estamos y de lo que hacemos en la organización que estamos. Yo creo que a todos nos gustan las historias o los cuentos, digamos. No le decimos cuentos porque el cuento se oye así muy... Nos gustan las historias y siempre disfrutamos cuando escuchamos una buena historia. Entonces espero que este taller lleve también a ese sentimiento de escuchar historias interesantes. Ya hoy en la mañana que he estado conversando con algunos aquí rápidamente, me he dado cuenta de que hay personas que están haciendo mucho por el país y que a veces no todos nos enteramos de lo que las instituciones hacen. Las historias pueden ser un buen método para que nosotros proyectemos la misión que tenemos, porque le voy a llamar así, la misión que tenemos como institución sin fines de lucro. La narrativa pública siempre va a buscar tratar de unir dos aspectos importantes: la cabeza y el corazón, para que a través de eso nosotros podamos presentar lo que estamos haciendo, presentar lo que queremos hacer, de tal manera de que genere una forma de pensar en nuestros oyentes que les motive a actuar, que les motive a apoyar. No solo porque qué bonito que están haciendo, sino porque se sienten comprometidos y saben que van a hacer algo así con una razón específica. Lo importante entonces es tratar de identificar eso. Bien, ¿qué es lo que vamos a desarrollar en el taller? Me alegra también de que, aunque todos somos del rubro social, instituciones sin fines de lucro, es bien variado, y eso me parece a mí que es bien interesante. Cuando vayamos a trabajar en grupo, quizás vamos a hacer una pequeña reestructuración para que queden todavía más homogéneas las mesas y que entre diferentes rubros sociales puedan apoyarse para elaborar la historia que esperamos tenerla a eso de las 12 de la noche, no, a las 12 del mediodía. Bien, vamos a ver los siguientes temas. Vamos a hablar un poco de lo que es la narrativa pública o el storytelling y vamos a presentar las fases principales que debe tener una historia para presentar nuestra organización. La primera parte es mi historia. Marshall Ganz le llama Story of Self. Luego nuestra historia, the story of us. La historia de ahora, Story of Now, y por último la historia completa, the linked story. Vamos a hacer eso, al final vamos a sacar nuestras conclusiones. Yo espero que también podamos estructurar al final la historia de ese modo. Creo que tenemos tiempo, vamos a tratar de ir avanzando para que a la hora de que estén trabajando ustedes en su historia, no tengamos que reducir el tiempo para ello. La historia que nosotros hagamos va a tratar de mostrar el mundo como es, pero para que nosotros lo comparemos con cómo debería de ser. Y de ese modo podamos decir, tengo que hacer algo. No puede ser que, siendo yo parte de todo este sistema, no me importe y que quiera que las cosas sigan como están. Entonces, la idea es generar ese estrés pequeñito, ¿verdad? Pero generar un poquito de estrés de tal modo que la única forma de que tengamos para que ese estrés se reduzca sea acción, actuar, participar, ser activos en este tema. Ya algunos se presentaron, dijeron en qué trabaja.
pero quisiera escuchar nada más 3 opiniones para ir avanzando más, de que ahora que ya tenemos una idea, ya se nos había convocado, ya tenemos una idea más clara de cuál es la estrategia que vamos a ver para la recaudación de fondos. Quisiera escuchar 3 participaciones que nos digan cuáles serían sus expectativas para este mañana. ¿Cuáles expectativas esperarían cubrir en este taller hoy por la mañana? Solamente 3 personas vamos a escuchar. Aquí en El Salvador somos una organización financiadora, pero también tenemos que recaudar fondos en Suiza, ¿verdad? Muchas veces nos piden a nosotros historias de logros o experiencias exitosas de nuestros socios. Y yo creo que esto es importante para poder guiar o apoyar a los socios para que hagan historias que realmente tengan un impacto en la recaudación de fondos internacional. Muy bien, excelente. Pues las expectativas serían que al final del taller pudiéramos de alguna manera tener una visión más clara de cómo hacer para poder obtener fondos, ya que a la fecha y con la experiencia que tenemos nos damos cuenta de que es bien difícil en este país motivar a las personas para que ayuden. Así es que nos hemos ido por el lado del emprendedurismo y desarrollar diferentes proyectos para poder ser autosuficientes y bueno, por ahí vamos. Gracias. Yo sí quisiera al final del taller entender un poco cómo se aplica el storytelling en la construcción del grant making, pero más desde un punto de vista técnico, porque hay muchos organismos o cooperaciones que cuando a uno le dicen, bueno, presente una propuesta, cuando uno ya la ve son bastante técnicas. Entonces uno es más anecdótico, y así es el latino. Pero entonces esa es la parte que realmente para mí es un reto a la hora de elaborarlos, porque no tiene uno mucho chance, y obviamente el storytelling es lo que al final vende más. Entonces esa es una de mis grandes preguntas. Muchas gracias. Vamos a ir viendo a lo largo esos temas cuando ya vayamos viendo cada una de las partes, y al final cuando ya tengamos la historia completa, estructurada. Pero sí es importante porque el storytelling no solo se puede utilizar para reportar lo que estamos haciendo, pero también para presentar un proyecto nuevo que yo quiero hacer. Y eso es otra de las formas en que podemos utilizar el storytelling. ¿Por qué es que yo me he involucrado en este proyecto? ¿Qué es lo que yo he visto que puedo hacer? Y al final, ¿cuáles son los resultados que yo voy a obtener al momento de poner en práctica este nuevo proyecto que yo estoy teniendo? Quiero que veamos un ejemplo de una historia que cuenta esta persona, que algunos ya lo conocen, Jorge Ramos. Es un periodista. Está la referencia ahí por si quieren ver el video completo. Yo por fines de tiempo le pedí a los técnicos de multimedia en la universidad que me le redujeran una parte, tratando de no perder todo el hilo de la historia. Entonces vamos a escuchar a ver este video, y después vamos a conversar sobre él. Soy un periodista y soy un inmigrante, y estas dos condiciones me definen. Nací en México, pero me he pasado más de la mitad de mi vida reportando en los Estados Unidos, un país creado precisamente por inmigrantes. Y como reportero y como extranjero, he aprendido que la neutralidad, el silencio y el miedo no son las mejores opciones ni para el periodismo ni para la vida. La neutralidad muchas veces es una excusa que usamos los periodistas para escondernos de nuestra verdadera responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Cuestionar y desafiar
a los que tienen el poder. Para eso sirve el periodismo. Esa es la gran maravilla del periodismo, cuestionar y desafiar a los poderosos. Por supuesto que tenemos la obligación de reportar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera. Y en tal sentido, estoy de acuerdo en el principio de la objetividad. Contrario a lo que muchos piensan, los periodistas todo el tiempo estamos haciendo juicios de valor, juicios éticos y morales. Y siempre estamos tomando decisiones sumamente personales y extraordinariamente subjetivas. Antes, déjenme explicarles de dónde vengo para que entiendan cuál fue mi reacción. Crecí en la Ciudad de México, soy el mayor de 5 hermanos, y la verdad que en la casa no había suficiente dinero para pagar todas las colegiaturas de la universidad. Así que estudiaba en las mañanas y trabajaba en las tardes. Y después de mucho tiempo, me dieron un trabajo que siempre había buscado, reportero de televisión. Era una gran oportunidad. Pero en mi tercer reportaje se me ocurrió criticar al presidente y cuestionar la falta de democracia en México. A mí me pareció una idea genial el denunciarlo, pero a mi jefe no le pareció tan genial. Censuró mi reportaje, me pidió que lo cambiara, le dije que no, y entonces puso a otro periodista a escribir lo que yo supuestamente debía decir. Yo no quería ser un periodista censurado. No sé de dónde saqué fuerza, escribí mi carta de renuncia y así a los 24 años de edad, solo a los 24, tomé la decisión más difícil y trascendental de mi vida. No solo iba a renunciar a la televisión, sino que había decidido irme de mi país. Vendí mi bochito, que era un destartalado Volkswagen rojo, conseguí unos $, y me despedí de mi familia, de mis amigos, de mis calles, de mis rincones, de mis tacos, y compré un boleto solo de ida a Los Ángeles, California. Así me convertí en uno de los 250 millones de inmigrantes que hay en todo el mundo. En mi caso, yo llegué a Los Ángeles, el sol se estaba metiendo, y todo lo que yo tenía, una guitarra, una maleta y unos documentos, todo lo podía cargar con mis 2 manos. Esa sensación de libertad absoluta no la he vuelto a sentir. Y sobreviví con lo que tenía, con lo poco que tenía. Conseguí una visa de estudiante, estaba estudiando, comía mucha lechuga y pan porque no había más. Y finalmente en 1984 me dieron mi primer trabajo como reportero de televisión en los Estados Unidos. Y así ha sido por más de 30 años, reportando con absoluta libertad y siendo tratado como un igual a pesar de ser un inmigrante, hasta que de pronto me tocó cubrir las pasadas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. El 16 de junio del 2015, un candidato que eventualmente se convertiría en presidente de los Estados Unidos, dijo que los inmigrantes mexicanos eran criminales, narcotraficantes y violadores. Y yo sabía que él estaba mintiendo. Yo sabía que él estaba equivocado por una sencilla razón. Yo soy un inmigrante mexicano y no somos así. De tal manera que hice lo que cualquier otro reportero hubiera hecho. Le escribí una carta a mano, le solicité una entrevista y le envié la carta a su torre en Nueva York. Al día siguiente, estaba allá en la oficina y de pronto empiezo a recibir cientos de llamadas y de textos a mi teléfono celular, unos más insultantes que otros. Yo no sabía lo que estaba ocurriendo, hasta que un amigo llegó a mi oficina y me dijo: publicaron en la internet tu número del celular. Eso hicieron, efectivamente. Aquí está la carta que enviaron, que pusieron en el celular. Ni lo apunten, ni se molesten porque ya lo cambié. Pero aprendí 2 cosas. La primera es que nunca, nunca, nunca le deben dar su número de celular a Donald Trump. Y la segunda lección es que yo debía de dejar de ser neutral en ese momento. A partir de entonces cambió mi misión como periodista. Iba a enfrentar al candidato y demostrar que estaba equivocado, que no era cierto lo que él decía de los inmigrantes en los Estados Unidos. 8 semanas después de que publicaran mi teléfono celular, me acredité como periodista en una conferencia de prensa del candidato que remontaría todas las encuestas
y decidí enfrentarlo en persona. Pero las cosas no salieron exactamente como yo las había planeado. Vean. Mr. Trump, I have a question about immigration. Okay, who's next? Yeah, please. Your immigration plan is full of sit down. empty You weren't promises. Sit down. Mr. Trump, no, I'm a Sit reporter, down. as an immigrant, and as a Go U.S. ahead. citizen. I have the right to ask the question, No, you and don't. this is the question. You haven't been called. No, I have the right to ask the question. Go back to and Univision. This is the question. Go ahead. You cannot deport 11 million. Go ahead. You cannot deport 11 million people. You cannot build a 1,900-mile wall. You cannot deny citizenship to children in this country. Down, and with those ideas, You weren't no, called. I'm a reporter, and don't touch me, sir. Don't touch me, sir. You cannot touch me. I have the right to ask a question. Yes, in order, in I terms, have the right to ask a question. credential? I have the right to ask a Where's the question. credential? Let me see it. It's over there. So they're coming out, stay out. You just got to wait your turn. You're very rude. It's not about you. It's not about Get out of my country. Get out. This is not my, about you. I'm a U.S. citizen too. Well, whatever. No, Univision. No, it's not about you. You It's not about you. It's about the United States. No, it is. It's about us. Después de ver este video muchas veces, también pienso que para romper la neutralidad, y es un verdadero rompimiento, hay que perder el miedo y luego aprender a decir no. No me voy a callar, no me voy a sentar y no me voy a ir. El no... El no es la palabra más poderosa que existe en cualquier lenguaje y siempre precede a cualquier cambio importante en nuestras vidas. Y creo que hay una enorme dignidad y genera mucho respeto el poder separar y resistir y decir no. Elie Wiesel, el sobreviviente del Holocausto, Premio Nobel de la Paz y a quien perdimos desafortunadamente hace muy poco, decía unas palabras muy sabias. Decía, debemos tomar partido. La neutralidad solo ayuda al opresor, nunca a la víctima. Y tiene toda la razón. Los periodistas estamos obligados a tomar partido en ciertas circunstancias, en casos de racismo, discriminación, corrupción, mentiras públicas, dictaduras y derechos humanos. Debemos dejar a un lado la neutralidad y la indiferencia. Para terminar, yo sé que estos son momentos muy difíciles para ser inmigrante y periodista. Pero ahora más que nunca se necesitan periodistas que estén dispuestos a, en un momento dado, dejar a un lado la neutralidad. Personalmente siento que me he preparado para este momento toda mi vida. Cuando me censuraron a los 24 años, aprendí que la neutralidad, el miedo y el silencio muchas veces te convierten en cómplice de crímenes, de abusos y de injusticias, y ser cómplice del poder nunca es buen periodismo. Ahora, a los 59 años de edad, solo espero tener un poquito del valor y de la claridad mental que tuve a los 24 años y así nunca más quedarme callado. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué les pareció la historia? Vamos a tomar unos 5 minutos para hablar un poco de este punto. Y lo primero sería, ¿qué partes de la historia que han escuchado ustedes les ha parecido más interesante? Bueno, a mí me gustó esa de que la neutralidad solo ayuda al opresor, ¿verdad? Y que muchas veces hay, o sea, eso de decir lo que uno pues cree que está mal. Muchas veces, como dicen, el mal triunfa cuando los buenos nos quedamos callados, ¿verdad? Entonces, tal vez tener esa iniciativa, ¿verdad? De que todos estamos como cruzados de brazos y viendo pasar todo lo que nos está pasando. La verdad que esto tiene un montón de interpretaciones, depende del ángulo que uno quiera tomarlo, ¿verdad? Pero a mí lo que me llama la atención es que muchas veces nosotros carecemos del medio como para poder lograr el objetivo que perseguimos.
No quisiera referirme al presidente de Estados Unidos como punto de referencia, pero existen muchas personas que se van a manejar de esa manera con algo que yo pretenda hacer con él. Y entonces tiene que existir un medio, un mecanismo, ¿verdad?, de que me permita entrar en un tono que tenga que ver, encontrar un punto de coincidencia, por ejemplo, en el tema de búsqueda de fondos para apoyar una idea de proyectos que yo pueda tener, ¿verdad? Es posible que una persona me rechace totalmente y hasta me tire la puerta en la cara cuando yo llegue a abordarlo por algo de interés para mi institución. Y ahí creo yo que también está el reto de encontrar caminos de coincidencia. Si fuera fácil, el hombre ya lo hubiera encontrado, pues. A mí, en todas las partes de la historia, la que me pareció más interesante o me movió más, sí, muy bonita la narrativa y todo, fue cuando él ya hace el llamado a la acción, que él ya empaqueta toda su experiencia y ya hace un planteamiento tangible. Y ahí es cuando me erizo, ahí de esto es lo que quería oír. Él, ya al final, ya cuando él dice que no hay que hay que tener una postura definida, y ahí él ya hace ese llamado a su audiencia para que reaccione. Esa es mi parte favorita, pues. Gracias. La verdad es que a mí me deja bastante claro el hecho que él definió quién quería ser y qué quería hacer desde muy joven, y ese ideal lo hizo romper muchas cosas que dijéramos a esa edad no cualquiera puede soltarlo con tan facilidad, y posterior a eso construyó un ideal, construyó un camino, dio un imaginario para muchos, y ahora comparte cómo eso le ha sido efectivo. Yo creo que básicamente es una historia de vida que plantea un origen, una evolución, un desarrollo y un compartir de lo que se puede hacer cuando se tiene claro el objetivo. Muchas gracias. Bien, hay otros aspectos que podemos meditarlos entre nosotros. ¿Cuál creen ustedes que es la trama de su historia? ¿Será Trump la trama principal de la historia? No, no es esa. Y eso es un punto importante que nosotros debemos tener cuando ya vayamos preparando nuestra historia. La trama, el argumento, ¿cuál es el argumento de esta historia que yo voy a estructurar? De tal manera que se vea a lo largo de toda la historia que yo voy a estar narrando. Los componentes, igual, ahorita podríamos mencionar algunos. Él empieza contando su experiencia, él sigue contando cómo tuvo que tomar una decisión para irse de México a los Estados Unidos, qué es lo que tuvo que hacer viviendo ya en los Estados Unidos y cuál era su posición en ese momento actual. Y lo que dice al final es, como decía usted, el llamado. Es decir, no podemos seguir siendo neutrales toda la vida. Tenemos que tomar en algún momento decisión. Vamos entonces a comenzar a hablar de narrativa pública. La narrativa pública siempre va a procurar enlazar esos dos factores importantes, los valores y la emoción. Y va a depender de nosotros a la hora de elaborar la historia, cómo hacemos para mezclarlos, para presentarlos, de manera que nos impacten en nuestra vida, que impacten nuestro intelecto, que entendamos claramente de qué están hablando, pero que también impacten nuestras emociones. Y esa disonancia de la que hablaba Marshall Ganz en lo que vimos, nos motive a actuar. Entre nosotros mismos nos vamos a ir apoyando a desarrollar o elaborar esa historia a lo largo de la mañana. Hay otro aspecto importante. La narrativa va a involucrar siempre a las personas y
las personas tienen que explicar o tienen, mejor dicho, que dejar bien claro cómo es que nosotros podemos cambiar el mundo y por qué yo estoy en eso ahorita. ¿Cuál ha sido mi motivación? ¿Cuáles fueron mis valores? ¿Cuáles fueron las decisiones que yo tomé con el objetivo de tratar de impactar o con el objetivo de cambiar en el mundo? Entonces ahí mezclamos dos puntos. Primero, ¿cuál es mi motivación? Y segundo, ¿cuál es mi estrategia? Mi estrategia. Y lo importante es que nosotros podamos empatar con las personas que nos escuchan, de tal modo que los dos aspectos les resulten llamativos. ¿Por qué? Yo estoy motivado, y lo segundo es cómo quiero lograr lo que yo estoy haciendo. Vamos a mantener siempre esa estructura básica de una historia. Una historia todo el tiempo va a tener estos tres componentes: el argumento, los protagonistas y la moraleja. El argumento tiene que ser pensado inicialmente, que es lo que yo estoy buscando con mi historia. Los personajes, vamos a procurar que la primera parte de la historia esté relacionada con nosotros. Podemos ser directamente una historia acerca de nosotros, pero puede ser también una historia acerca de mi familia, de mis amigos de niñez, de mis compañeros de trabajo, de mis vecinos. Una historia que yo he vivido y que puedo dar fe de cómo es que ha pasado eso. Pero tienen que haber esos personajes involucrados en la historia. Y al final, la moraleja. Es decir, cuál es el mensaje que yo quiero dejar en esa historia. La moraleja tiene que traer implícito ese llamado a actuar para cambiar, para poder impactar en el entorno en que nosotros nos estamos desarrollando. Hay tres partes que son las que vamos a ir trabajando nosotros una por una inicialmente. Vamos a dividirla en mi propia historia, van a disculpar la cacofonía ahí de mi propia historia, pero antes no había pensado eso, había pensado ponerle mi propia historia mía de mí, pero dije no me suena muy bien, entonces la cambié ahí, pero en realidad es mi historia, mi propia historia. Es la historia de cada uno de nosotros, por qué yo he sido llamado a lo que estoy haciendo en mi organización. Por qué yo estoy convencido de lo que estamos haciendo, por qué yo disfruto haciendo lo que estoy haciendo. Esa es mi historia, esa es la primera parte que nosotros vamos a estructurar en el primer trabajo que hagamos. La segunda es la historia, nuestra historia. Ya en nuestra historia vamos a involucrar valores comunes del grupo con el que estemos hablando. Aquí más o menos hemos visto en qué tipo de organización social es que trabajamos, pero cuando ya nosotros nos toque presentar nuestra historia de manera real ante un grupo real, buscando unos fondos para un proyecto específico y real, tenemos que pensar en esas personas que van a estar ahí en la sala donde o en el lugar donde vamos a contar nuestra historia, narrar nuestra historia. Y tenemos que pensar en valores compartidos que tenemos con ese grupo, con valores compartidos de nosotros, experiencias compartidas de nosotros, de tal manera que si en la primera me han identificado por qué yo estoy en eso, en esta segunda parte ellos quieran también estar en eso, porque han identificado valores y experiencias comunes con quien está narrando la historia. Y al final, la historia de ahora. Y la historia de ahora lo que va a tratar de generar es un reto urgente. Es decir, ya no podemos seguir neutrales, como decía Jorge Ramos. Ya no podemos seguir sin actuar en las situaciones que estamos viendo, que sabemos que no están bien.
Y ahí es donde nosotros tenemos que incorporar también ese llamado. Al final debería de haber un llamado para decirle, tú quieres unirte con nosotros en este proyecto, tú estás dispuesto a acompañarnos en esta misión. Ya con eso nosotros podríamos estructurar una historia. La historia no tiene que ser tan larga, pero sí tiene que ser lo suficientemente clara para que veamos todos estos puntos: valores, decisiones, resultados, retos, compromisos, etcétera. Eso es lo que tenemos que ir armando en la historia. Esa es The Story of Now. Las tres historias siempre van a estar entrelazadas, todo el tiempo. Y cuando nosotros hablamos de nuestra historia, es porque fuimos llamados a liderar ese proyecto en el que estamos trabajando. Luego, la historia nuestra relacionada con la comunidad, ahí tenemos que mostrar valores y experiencias que compartimos con todos nosotros. Y al final, la historia de ahora, que nos va a mostrar o nos va a hacer el llamado a la acción a través de una estrategia específica que nosotros definamos. Y ese, digamos, es la trama general del storytelling. Y vamos a ver en detalle cada uno de estas partes. Vamos a tratar de verlas un poco rápido para que ya empecemos a trabajar en esto, porque ya veo que ya van a ser las 10 y así vamos a tratar de empezar nuestra historia en lo más pronto posible. Bien, nuestra historia. ¿A qué se refiere cuando hablamos de nuestra historia? Nuestra historia tiene que incluir aspectos importantes como una historia eficaz, que debe tener lo analítico, debe tener cosas bien concretas, pero también debe tener la parte emocional. De tal modo que en nuestra propia historia nosotros mezclemos el intelecto y mezclemos las emociones, de tal modo que la gente pueda motivarse a actuar. Tenemos que procurar que los demás identifiquen nuestros motivos y acepten la misión en la que nosotros estamos involucrados, el proyecto en el que estamos involucrados. Y tiene que mostrar esperanza, sabiendo que cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Así como yo logré hacer la diferencia en la historia que estoy narrando, voy a tratar de transmitir ese mensaje a la otra persona para decirle, tú puedes hacer también la diferencia. Nuestra historia tiene que batallar con sentimientos que limiten o bloqueen la actuación de la persona que nos está escuchando. Eso siempre va a haber. Es decir, va a ser imposible que no haya esos sentimientos negativos que van a decir, no, yo no me puedo meter ahí, no, pero es que eso es muy complicado, no, que yo no creo que vayamos a tener algún resultado ahí, no, que ahí voy a desperdiciar mis recursos. Eso va a estar presente. La historia nuestra tiene que tratar de botar esas emociones y reforzar las positivas, la urgencia, la esperanza. Podemos hacer la diferencia, la solidaridad, incluso hasta la ira, podemos utilizarla para nuestro propósito, por supuesto de una manera positiva, porque en la medida en que nosotros sintamos ese estrés, ese descontento, cómo es posible que ocurra esto, eso puede ser aprovechado para que estas personas se unan a nuestros proyectos. Pero sí tenemos que tratar de pelear siempre con esos sentimientos negativos y reforzar los positivos para promover a la acción. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que centrarnos al momento de estar elaborando nuestra historia? Después vamos a ver un pequeño formato que debe tener, no formato, pero sí lo que debe contener, pero primero que se identifiquen
con los valores con los que nosotros creemos. Lo segundo es hacer ver cuáles decisiones fueron las que tomamos y qué tan fácil o difícil fueron. Y por qué tomamos esas decisiones, cuáles fueron los valores que me motivaron a mí a tomar esta decisión. Por ejemplo, cuál fue el valor que motivó al doctor a fundar una clínica en la cual la gente llega sin tener que pagar nada y sin tener todavía ningún recurso cuando la idea surgió. Y cuando enfrentamos un problema grande, ¿cómo sorteamos ese problema? ¿De dónde sacamos el valor necesario para tomar esa decisión y saltarnos esa dificultad que se presentó? Bien, la estructura de la narrativa básicamente son estas tres cosas que vamos a buscar. En primer lugar, el desafío. ¿Por qué ese desafío? ¿Qué tan difícil fue? Elección. ¿Por qué hiciste la elección que hiciste? ¿De dónde sacaste el valor? ¿De dónde conseguiste la esperanza? ¿Cómo te sentiste? Y el resultado de esas decisiones o esas elecciones. Esto, digamos, es lo que vamos a tratar de responder en una historia que yo espero que la podamos elaborar y que tome no más de 2 minutos. Este es el asunto de mi propia historia. El personaje es cada uno de ustedes. Ahí aparece un desafío. Ese desafío nos obliga o nos motiva a tomar una decisión y esa decisión que tomamos nos da un resultado. Todo esto, ¿con qué propósito? Para mostrar esa moraleja o esa enseñanza que tiene nuestra historia. Y es así como vamos a hacer un pequeño ejercicio y quiero mostrarles un ejemplo que dura como 3 minutos de también una historia propia de esta persona que estamos viendo aquí. Buenos días a todos, muchas gracias por hoy estar aquí, que nos están regalando su mañana en este espacio tan bonito. Soy hija de una mujer indígena, de un hombre indígena, que la vida y las circunstancias le negaron la oportunidad de ir a la escuela. Mis papás no saben leer, no saben escribir. Mi madre tuvo 10 hijos. A la más grande, mi papá la entregó en matrimonio a los 12 años, a los 13 años, pues ya era mamá. A los 31 años, mi hermana Claudia ya tenía 9 hijos. Pero tampoco no responsabilizo a esa mujer y a ese hombre, porque en ese entonces creían que era lo correcto. Yo vengo de una comunidad que se llama Quiegolán, de los 570 municipios que tiene mi estado. Soy indígena, mi lengua materna es el zapoteco. Yo tuve que arrebatar esta lengua que hoy me comunico con ustedes para poder entender cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. Y para eso tuve que huir de ese entorno, con todo el dolor de mi corazón. Ese día, hace más de 25 años, mi corazón se dividió en 2. Uno se quedó allá, en la montaña, a 7 horas de la capital de mi estado, donde está mi historia, mi esencia, mi raíz, mi lengua, mi vestimenta. Y la otra está conmigo, para poder entender primero por qué mis ojos no entendían o por qué no me gustaba lo que yo veía, por qué mi madre era la primera en levantarse y era la última en dormirse. ¿Por qué tenía yo que levantarme con ella? Tuve que aprender a hacer tortilla, a traer el leño en el burro, porque eso es lo que teníamos que hacer las mujeres. Y yo no quise eso. Y para eso, cuando yo salí de mi tierra, pues no había luz, no había carretera. Yo me dormía en piso de tierra. Si me hubieran dicho que dormir en cama estaba más chingón, pues yo lo hubiera escogido, ¿no? Pero para poder entender eso, pues tuve que arrebatar algo que yo creo que es la herramienta para poder transformar mucho de lo que nos duele.
que es la educación. Tuve que arrebatar mi educación, porque la vida no me la regaló. Tuve que trabajar en la mañana y en la tarde estudiar mi secundaria, mi bachillerato. Soy contadora pública. Pero no responsabilizo ese entorno. Responsabilizo a la circunstancia, que es la pobreza y la marginación. Y no la pobreza y la marginación de aquí, sino que de aquí. Porque cuando una mente no está educada, tiene miedo a cuestionar, tiene miedo a exigir, pero sobre todo tiene miedo de decidir cómo quiere las cosas. Pero cuando una mente se educa, descubres qué es la libertad, descubres cuáles son tus derechos y tus obligaciones sin negar tus raíces. Me siento orgullosa de ser indígena, de hablar mi lengua, de ir a mi pueblo a hacer la fiesta, pero eso no significa que sea menos. Eso no significa que mi comunidad o que los 16 millones de mexicanas y de mexicanos que habitan en este país, que son indígenas, no tengan derecho a educación, a salud. Pero entendí algo, que nadie iba a cambiar eso si yo no daba el primer paso, que es precisamente romper ese paradigma cultural que la propia sociedad a veces nos impone. Y cuando termino mi carrera, porque lo tuve que arrebatar, trabajando, vendiendo lo que fuera en la calle, y no me arrepiento. Gracias a eso descubrí mi libertad. Bien, esa es una historia, la parte de su propia historia. Nuestra historia es importante porque ya hemos avanzado con nuestra propia historia, tratando de que la gente se conecte con nosotros. Ya le hemos planteado cuáles son nuestros valores, en qué es lo que estamos trabajando y por qué estamos trabajando en esa misión que hemos seleccionado. Ahora, con nuestra historia, lo que nosotros buscamos es apoyo de la gente que nos está escuchando, que nos apoyen a nosotros, que apoyen a nuestra comunidad, que se apoyen entre ellos mismos. Ese es el propósito de la historia, de nuestra historia. Y a ser solidarios y a darnos entre nosotros mismos esperanza. Hoy en estos tiempos que estamos viviendo, la esperanza es muy, muy importante para cada uno de nosotros. Tenemos que mencionar valores en común y luego cómo esos valores en común que tenemos con nosotros, porque así ese sería nuestro grupo, nosotros, ver qué es lo que vamos a tratar de cambiar en nuestra realidad. Cuando en esta segunda parte de la historia, nosotros lo que tratamos de mencionar es qué acciones o qué compromisos debemos obtener o tener para ayudarnos de manera solidaria entre nosotros. Para ello, algunas veces vamos a tener que compartir historias de nuestra familia, de nuestra comunidad, historia de la escuela, incluso las tradiciones que nosotros como sociedad o como comunidad tenemos en común. Hay que mencionar los desafíos que enfrentamos, los obstáculos que superamos, cómo nuestros valores fueron probados al momento de aceptar ese llamado, porque fácilmente pudimos hacernos los locos y no tomar una acción como la que se ha tomado. Sin embargo, estamos en esa situación. Las lecciones que aprendimos son parte también de nuestra historia. Otro aspecto importante es que debe entenderse quiénes somos nosotros. Es decir, procuremos no estar hablando de una realidad extraña al grupo en el que estamos aquí. Posiblemente no va a ser una realidad completamente común al 100% de todos los que estamos ahí, pero tiene que ser una realidad conocida por todos los que estamos en la sala, digamos, en ese momento, en este salón. Deben ser historias de vida, es decir, no vamos a desanimar a las personas a la hora de contar nuestra historia, sino que vamos a tratar de animar. Aunque presentemos
El desafío, la parte negativa, el propósito es cómo nosotros podemos cambiar esa realidad o cómo la estamos cambiando, si es que la historia ya va en esa línea. Mencionar nombres, lugares es importante, eso ayuda a adoptar más o a reconocer más la realidad que está presentando la persona que está mencionando. Si es posible mencionar nombres, lugares, personas, si hay que mencionar diferencias de raza, religión, también se puede incluir en esta historia, en nuestra historia. La estructura narrativa de nuestra historia es como está ahí. Tratamos siempre, como les dije al principio, de mantener ese argumento, esa trama. La historia personal, cómo la vamos a enlazar con nuestra historia en ese momento. De hecho, eso hay que mantenerlo durante toda la historia. ¿Cuáles son los valores compartidos entre nosotros? ¿Cuáles son los desafíos enfrentados entre nosotros? Los resultados deseados para nosotros, las decisiones que debemos tomar y cuáles son los resultados que obtendríamos al tomar esa decisión que nosotros estamos mencionando en nuestra historia de ahora. En la presentación que van a poder descargar a partir de mañana de la plataforma de la Fundación, van a estar estos links, no los vamos a ver ahorita, aunque son 4 minutos sí nos van a hacer falta ahora, y ustedes las van a poder ver la historia completa. Esta historia es más o menos de 15 minutos, pero les va a gustar mucho si la ven. No vamos a hacer la segunda parte del taller relacionado con nuestra historia, sino que vamos a hacerlo ya al final, la historia completa, como les decía. Bien, la historia de ahora. En la historia de ahora nosotros vamos a tocar algunos puntos importantes. Lo primero es por qué ya nosotros planteamos, por qué hemos sido llamados. También ya sabemos quiénes son las personas que queremos que nos apoyen en nuestros proyectos, en nuestras misiones, en nuestra misión. Y ahora lo que tenemos que plantear es una decisión urgente que tenemos que tomar para cambiar la realidad que queremos cambiar. Los llamados tienen que contener esa parte urgente, es decir, mira, fíjate que está esto, pero yo creo que si dentro de un año hacemos algo, no. ¿Qué tenemos que hacer hoy? ¿Qué tenemos que hacer ya? ¿Y cuáles son los resultados que vamos a obtener con este llamado urgente? En ese momento somos nosotros los que estamos haciendo ese llamado, de tal modo que al final nosotros deberíamos estar diciendo lo que yo necesito es que hagamos esto, esto, esto y esto y de esta forma. Es parte de la historia ahora. Hay que recordar este caso de Martin Luther King con su famoso discurso de el sueño que él tenía, y fue un llamado urgente. Ya en ese momento la situación racial en los Estados Unidos había llegado a un punto donde no podía seguir, y el llamado de él fue un llamado feroz y urgente. Es importante también que en la historia de ahora nosotros incluyamos ya una estrategia. Ya mencionaba, por ejemplo, tenemos que fomentar la educación de los padres para que los padres puedan disfrutar a sus hijos. ¿Y eso cómo? A través de la formación en educación de padres de familia. ¿Cuál es la elección que nosotros estamos ofreciéndole a la audiencia que nos está escuchando? ¿Y cómo podemos realizar juntos ese resultado que estamos esperando lograr? ¿Qué es lo que incluye la historia ahora? Incluye el urgente desafío que tenemos que tomar como comunidad, como sociedad, como un colectivo. ¿Cuál es ese desafío? ¿De dónde o cómo es que vamos a realizarlo? ¿De dónde vamos a sacar nuestra fuerza, nuestra motivación, nuestro valor para realizar ese desafío? Y mostrar también cuál es el resultado que se daría en caso de no realizar ninguna acción.
tenemos que también en algún momento mencionar el resultado negativo de no hacer nada y mantener la situación tal como se mantiene. La historia normalmente debería de terminar con esta frase: ¿te unirías conmigo en esta actividad, en este proyecto, en esta acción, etcétera? Porque de nada serviría que contemos o que narremos todo esto y al final nos quedamos sin hacer un reto, sin buscar el apoyo. Eso incluso puede ser específicamente para fondos específicos. Si ustedes tienen un proyecto que cuesta $20,000 y están hablando con 20 personas, el desafío es: necesitamos que cada uno de ustedes se comprometa con $1,000 para este proyecto. Y puede incluir esa parte el llamado de la historia de ahora. Y lo importante es que la gente que colabore esté completamente clara de por qué es que está apoyando su proyecto. Este video, veamos, lo vamos a ver porque esa historia solo dura 4 minutos, pero es una historia que engloba los tres componentes. Y la forma en que César Cruz lo narra es una forma muy, muy interesante. Y vamos a ver cómo él comienza a contar un poco de su historia, qué es lo que él está pidiendo en ese momento, qué es lo que él quiere que se cree, y al final cuál es el llamado que le hace a las personas que lo están escuchando. Por supuesto, es un ejercicio. Desafortunadamente el video está en inglés, pero lo van a entender fácilmente. No creo que haya problema para que lo puedan entender. Immigration came to the factory where they both worked. She was undocumented, but he had papers. He was a forklift driver, and when he spotted the migra, he threw my mom in a box. And he raised her about 20 feet high. And as immigration came and they billy clubbed all their undocumented co-workers and shipped them for deportation, not my mom, not that day. She was spared. So she agreed to have that cup of coffee with him. So they started dating. That resourcefulness, that courage and love, I'd need today in the struggle to advocate for education for all of America's children. But I didn't grow up prepared for that fight. Or maybe I did. We lived in fear as our barrio was under constant attacks from cops who wanted to use us as piñatas, from teachers who made us feel unwanted and inferior, labeling us ignorant, far below basic, even mentally retarded. And immigration and trying to dodge them to not deport us from our own ancestral land. In LA County, aka Little Mexico, I had no Latino history course or superhero teacher tell me that California was once a part of Mexico and son, you are home. As for me, I was born on the other side of the fence in Juchitlan, Jalisco, Mexico, a pueblo that if you view it or someone else view it, might see a deficit model. We'd be described as impoverished, no running water, no paved roads, no TB. But we had an educational system that taught algebra in elementary school. We did geometry and world history, some of it which is not even offered in U.S. schools. I later reunited with my mother and lived in some rough hoods in South Central LA. Amidst it all, with my family's support, I made it through high school, graduated, but homogenized. I was no longer Cesar. I became Caesar. The accent was gone. I wasn't proud of being Mexican. Somehow, those many years of English and American history classes had made sure of that. We got them. It wasn't until my first Raza Studies class at UC Berkeley that I learned that I was not less than, but equal to. Heroes like Reyes Lopez Tijerina, so feared they tried to cut off his voice box in prison, showed me that I have a voice too. It was he and Dr. King that led the Poor People's Campaign, but Chicanos were left out of civil rights history too. This all fueled my fire.
What I uncovered, I sought to share with every kid in every classroom at every moment for the last 19 years of my life. You know what? Our people matter too, as do you. And I know you can relate because so many of us have been invisible, have been underestimated, have been stereotyped because of color, because of skin, because of creed. So it is with that I say that an injustice to one is an injustice to all. That is why I came to the epicenter. That is why I'm here at Harvard. Upon arrival, I searched for home. Where is Chicano Latino Studies Department? And this institution, 377 years old, internationally renowned, does not have one. At a time when the U.S. Census has declared there's 52 million of us, 8 million more than African American citizens, we are not deemed worthy enough to be studied at Harvard University. What are the implications for teachers who seek to educate every child in every classroom every day? What are the implications for kids growing up hating themselves, not knowing who they are? I know this veritas hurts, but it shall set us free. We know the power of education. So I call upon you now, before any young person gets lost, locked up with no sense of self or self-worth, that we intervene. We can do this. We can demand that the second wealthiest endowment create a Chicano Latino Studies department with a PhD program. And if you'll sign this petition, I'm asking one of you to be the first one. Tracy, will you be the first? And tomorrow I'm calling a meeting at 6 p.m. so that we meet with the new dean at EDLD who wants to meet with us to make this a reality. We've been battling for 40 years to get a department here on this campus, and our history matters. Your history matters, and the time is now. Gracias.